El día de ayer comenzaron en la tarde, justo a raíz de todo esto que sucedió en Culiacán. A través de las redes sociales, principalmente en Twitter, comenzaron a circular videos que eran de Brasil, videos que incluso venían de otras latitudes y que se hacían pasar por videos de Culiacán, Sinaloa. Obviamente apelando a un poco el desconocimiento de la gente y al fervor en ese momento de la noticia. Pero ¿por qué se dan estas cosas, estas fake news, como ahora las llamamos, gracias a esta frase hecha famosa por Donald Trump? Bueno, pues mi compañera Berenice Sánchez, la coordinadora de redes sociales de Capital 21, está aquí para platicarnos sobre qué pasó el día de ayer, Bere, con estas famosas fake news y estas imágenes, estos videos que veíamos de otros lados que no tenían nada que ver con Culiacán. Bueno, pues las fake news es algo que se da y crecen más en eventos como estos. La gente dirá, pero ¿qué ganan con generar este tipo de noticias? Bueno, pues sabemos que es una industria muy rentable. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Oxford, es una industria de $235 millones al año. Y bueno, wow. ¿Qué tienen estas fake news que las hace tan atractivas? Bueno, que están hechas, contadas como historia, y en el último año Facebook y Twitter también han estado desarrollando algoritmos para poder identificar y eliminar estas noticias falsas que circulan en las redes sociales. Pero bueno, como todo, esta industria se va haciendo más grande, más atractiva, y ahora es complicado reconocer las fake news. Por supuesto, con un mercado de $235 millones, cualquier industria se hace fuerte. Pero uno como usuario de las redes sociales, ¿cómo nos podemos proteger de estas famosas fake news? Bueno, pues las recomendaciones que yo hago es seguir sobre todo cuentas de medios, porque sabemos que los medios de comunicación tenemos un proceso de verificación de información. En cambio, los portales patito, por así decirlo, ellos no, ellos empiezan a publicar. Entonces, pues la recomendación para todos los usuarios de redes sociales es de que verifiquen la información. ¿Y esto cómo lo pueden hacer de manera fácil? Bueno, siguiendo la información de los medios de comunicación. Pues ahí está. Entonces, tener cuidado de estas cuentas que de pronto son de dudosa procedencia, o del tema de los retweets o del compartir en Facebook, etcétera, etcétera. Primero, antes de compartir y darle retweet, verdaderamente verificar que se trata de información veraz. Claro, porque las redes sociales en donde más circulan fake news es justo Facebook y WhatsApp. Ok, en el WhatsApp incluso. Sí, cuidado con la información que nos llegan de nuestros familiares. Bueno, si nosotros sabemos que es información falsa, aclararla y evitar seguir propagando información errónea. Correcto. Bere, pues muchísimas gracias por compartirnos estos datos y por supuesto estas recomendaciones. Gracias. Y que todo el mundo siga las cuentas de Capital 21, porque aquí no hay fake news. Aquí no publicamos fake news, todo está verificado. Exacto. Bere, muchísimas gracias.